La mayoría cree que sobrevivir es cuestión de suerte, pero esa noche hubo quienes sobrevivieron porque decidieron no tener miedo. Este archivo no trata del asesino, trata de quien lo miró y no bajó la mirada. Archivo 003, los mismos reportes, la misma noche, pero una versión distinta comenzó a aparecer en los registros. Se escuchaban las radios policiales, los vecinos contradiciéndose, diciendo cosas como no parecía asustada o se quedó mirándolo fijamente. La mayoría de las personas huyó despavorida. Ella, non Jane, siempre fue silenciosa. No tímida, sino silenciosa y observadora. Su vida era aparentemente normal. Una casa tranquila, una rutina establecida. Pero dentro de ella siempre existió esa sensación de estar fuera de lugar. Como una pieza que no encajaba en el rompecabezas de lo cotidiano. Nunca confió del todo en la gente, en sus reacciones predecibles, en su fragilidad. Y esa noche, esa desconfianza innata, esa costumbre de analizar en lugar de reaccionar, fue lo que la salvó. Todo comenzó con un murmullo distante que fue creciendo en intensidad. Sirenas que cortaban la calma de la noche, mensajes de texto frenéticos en los teléfonos de sus vecinos, noticias confusas en la televisión local. Se hablaba de algo, de alguien, que recorría las calles como una sombra hambrienta. El pánico es un virus. Se propaga más rápido que cualquier verdad. Pero cuando el miedo se dispersa de esa forma, aquellos que se detienen a observar, en lugar de correr a ciegas, son los que sobreviven más tiempo. Jane no se unió al coro de gritos. Anne escuchaban, analizaba, Anne esperaban, y entonces lo vio. Sucedió en un cruce de calles desierto, bajo la luz parpadeante de un farol. Ella lo vio mucho antes de que él la notara. La figura que había aterrorizado al vecindario estaba allí, frente a ella, pero desde su perspectiva, la imagen era distinta a la de los rumores. No vio a un demonio invencible, vio a un hombre con una postura tensa, casi forzada. Sus movimientos no eran fluidos, eran mecánicos, como los de una marioneta mal controlada. Y su risa, esa famosa risa demencial, sonaba hueca, un eco forzado que buscaba llenar un vacío. Jane entendió algo crucial en ese instante helado. Él no solo quería matar, él necesitaba que huyeran, que gritaran, que le dieran el poder que su propia imagen proyectaba. El miedo de los demás era su alimento. Y ella decidió no dárselo. Se quedó quieta, mirándolo fijamente, no con desafío, sino con una fría y pura curiosidad. El silencio se alargó, denso y pesado. El depredador se detuvo, desconcertado por la presa, que no actuaba como tal. La sonrisa tallada en su rostro pareció vacilar por un segundo. Y entonces, sin más, él se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad, siguiendo su camino de caos. Cuando Jeff se fue, Jane no respiró aliviada. No hubo una oleada de gratitud por seguir viva. Respiró hondo, pero fue una inhalación concentrada, casi analítica. El miedo nunca llegó. En su lugar, nació algo completamente diferente. Una obsesión. En los días que siguieron, su mente no dejaba de repasar el encuentro. Recordaba su forma de caminar, la manera torpe en que sostenía el arma, el ritmo predecible de su risa falsa. No lo vio como un monstruo sobrenatural, como una fuerza imparable de la naturaleza. Lo vio como un patrón, un conjunto de acciones, reacciones y motivaciones que podían ser estudiadas, comprendidas y eventualmente anticipadas. El resto del mundo veía a Jeff the Killer. Jane veía una ecuación por resolver, mientras la ciudad se encerraba, temerosa de la sonrisa en la oscuridad. Jane comenzó su propia investigación. Se sumergió en los foros de internet, en los reportes policiales filtrados, en cada fragmento de información que podía encontrar. Pero no buscaba historias de terror para asustarse, buscaba datos, pistas, debilidades. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta cacería silenciosa. Otros nombres aparecían en los márgenes de la historia de Jeff. Una chica llamada Nina, cuya admiración se había torcido
en una imitación grotesca, y una presencia más antigua, algo sin rostro conocido solo como Slenderman, que parecía observar desde una distancia incomprensible. Entendió que el mundo que conocía era solo una fachada. Debajo de la superficie de la normalidad existía un ecosistema de cazadores y presas, de observadores y observados. Jeff no era un evento aislado, era un síntoma de una oscuridad mucho más grande. Para otros, era el final de su historia. Para Jane, era solo el comienzo. La noche en que lo conoció no fue la noche en que casi muere. Fue la noche en que nació, no como una víctima, ni como una vengadora aún. Nació como una igual, como una depredadora que acababa de encontrar a su presa. El archivo 003 de los expedientes de la noche está a punto de abrirse. Imaginen esto, están en su casa. Es de noche, han cerrado las puertas, las ventanas. Teóricamente, están a salvo. Pero hay algo que no encaja. Un silencio que no es natural, que se siente pesado, artificial. Un silencio que parece escuchar. Mueves la cabeza y por el rabillo del ojo crees ver algo. Una sombra en el pasillo que es un poco más larga de lo que debería. Una forma que se mueve donde no debería haber movimiento. La mayoría de nosotros nos decimos que es nuestra imaginación, el cansancio, el estrés. Pero Jane sabía que no lo era. Para ella, esta sensación era una constante desde la noche del ataque. Al principio, pensó que era el trauma, el recuerdo de Jeff volviendo para atormentarla. Pero pronto se dio cuenta de que esto era diferente. No era un recuerdo, era una presencia que no tenía rostro, pero que se sentía fría, antigua y terriblemente alta. No sabía qué era, pero sabía, con una certeza, que le helaba la sangre, que no era humano. Lo llamaban de muchas formas: el operador, el hombre delgado, Slenderman. Esta entidad se sentía atraída por el dolor y la tragedia. Y Jane, después de lo que Jeff le hizo, era un faro de sufrimiento. Lo interesante es que esta presencia no parecía tener intenciones claras. No la atacaba directamente, solo observaba, como un científico estudiando un insecto. Jane sentía que esta criatura no estaba de su lado, claro, pero tampoco parecía estar del lado de Jeff. Era una tercera fuerza, un jugador impredecible, en un juego que ella no entendía. ¿La estaba protegiendo? ¿La estaba estudiando para algún propósito oscuro? ¿O simplemente disfrutaba del espectáculo de su tormento? La ambigüedad era, quizás, la parte más aterradora. Sentía que cada uno de sus movimientos era analizado, cada pensamiento escudriñado. Y en esa soledad vigilada, Jane empezó a tomar sus propias decisiones. Nos trasladamos ahora a un punto clave de la historia. Un momento que no aparece en muchas de las versiones que circulan por ahí. Ha pasado un tiempo desde el ataque. Jane está en su casa, el mismo lugar que debería ser su refugio, pero que ahora se siente como una jaula. La presencia de Slenderman es una constante, un susurro en el borde de su audición. Pero esa noche no es la presencia alta y sin rostro. Lo que la inquieta es un recuerdo vivo, ardiente, del rostro de Jeff. Sabe que no puede seguir así, viviendo con miedo. La venganza es una semilla que ha estado creciendo en su interior, alimentada por el dolor y la ira. Se dirige a un mueble antiguo en su habitación, uno de esos que heredamos y nunca usamos, y abre un cajón que nunca antes había abierto. La madera cruje, rompiendo el silencio. Dentro, envuelto en un paño viejo, hay un objeto. No vamos a describirlo en detalle. No es necesario. No es importante cómo luce, sino lo que representa. En ese momento, Jane no está pensando en defenderse. No está pensando en esa noche, ni en la sombra que la vigila. Su mente está fija en un solo objetivo. Toma el objeto en sus manos. Siente su peso, su frío metal, y una calma extraña la invade. Esto no es para protegerse de un ladrón o de una sombra en el pasillo. Esto es para él ampara cuando vuelva a verlo. En ese instante, la víctima desaparece. Jane Arkansas
La chica que sobrevivió se transforma en algo más. Nace la cazadora. La decisión está tomada. Ya no huirán. Ahora, ella es la que acecha. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Uno que complica absolutamente todo. Esa misma noche, mientras Jane sellaba su pacto de venganza, no sabía que no estaba sola. La presencia de Slenderman no era la única que la observaba desde la oscuridad. Había otra sombra, una mucho más humana, pero no por ello menos peligrosa. Alguien más había estado allí, viendo cada uno de sus movimientos. Desde el otro lado de la calle, oculta entre los árboles, otra figura la espiaba. Podía sentir su respiración contenida, sentir sus ojos clavados en la ventana de Jane. Era una mirada cargada de una emoción extraña y tóxica, celos. Unos celos silenciosos y profundos, porque esa figura no veía a Jane como una víctima, como una sobreviviente que merecía compasión. La veía como una amenaza, como una rival. Por primera vez, de forma clara, la silueta de Nina the Killer se recorta contra la luz de la luna. Nina, la autoproclamada aprendiz y fan número 1 de Jeff, había seguido su rastro hasta aquí. Y al encontrar a Jane, no vio a una enemiga de su ídolo. Vio a alguien que tenía una conexión con Jeff que ella nunca podría tener. Jane era la obra maestra fallida de Jeff, su creación incompleta. Y para Nina, eso la hacía especial. La hacía importante para él, Anne, y Nina no podía soportarlo. En su mente retorcida, solo ella merecía la atención de Jeff. Jane no era un obstáculo en el camino de la justicia, era un obstáculo en su camino hacia Jeff. Esa noche, 3 cazadores se movían en la oscuridad, unidos por un solo hombre, pero con motivaciones completamente distintas. Jeff, el asesino; Jane, la vengadora; y Nina, la fanática. Un triángulo mortal del que ninguno de ellos era plenamente consciente todavía. Y así llegamos al cierre, o más bien, a una pausa en nuestra investigación. Esa noche, Jeff the Killer creyó que había dejado atrás a una testigo aterrorizada. Se equivocó por completo. Lo que dejó fue una cazadora forjada en el fuego de su propia crueldad. Una mujer cuya única razón para seguir respirando era asegurarse de que él dejara de hacerlo. Pero Jane, en su nueva y oscura determinación, aún no sabía toda la verdad. No sabía que ella no era la única que seguía los pasos de Jeff en la oscuridad. El tablero de juego era más grande de lo que imaginaba, y había más jugadores de los que podía contar. El archivo 003 permanece abierto. La historia de Jane, Jeff y Nina está lejos de terminar, porque en este mundo de sombras, la noche nunca termina del todo. Siempre hay otra esquina oscura, otra leyenda por contar. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo de los expedientes de la noche en sí. ¿Te atreves a conocer más? No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nunca sabes qué historia saldrá de la oscuridad la próxima vez. Hasta entonces, duerman bien. Si pueden,